Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal. En videos anteriores estuvimos viendo en detalle lo que es la matriz de confusión de un clasificador y cómo medir el desempeño de un clasificador, las diferentes métricas que se utilizan. Esos videos se los dejo acá enlazados en la descripción. Entonces el objetivo de este tutorial es poner en práctica precisamente esos conceptos que les expliqué allá en los videos. Así que lo que vamos a ver a continuación es un tutorial donde vamos a ver cómo utilizar la librería scikit-learn para construir la matriz de confusión de un clasificador y para extraer diferentes métricas de desempeño de un clasificador. Antes de comenzar, recuerden que si les gusta este video, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito desde luego a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el código fuente que vamos a ver acá en este tutorial lo van a poder descargar en el enlace que encuentran en la descripción del video, acá abajo. Veamos cómo está organizado el tutorial. Entonces, primero vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que es la matriz de confusión. Luego haremos un repaso también muy corto de lo que son las métricas de desempeño o las principales métricas de desempeño de un clasificador. Y luego ya nos enfocaremos en la parte central de este tutorial, en la parte práctica, que es cómo obtener la matriz de confusión y cómo calcular las métricas de desempeño. Primero, considerando que tenemos un clasificador binario, es decir que tenemos el modelo construido y clasifica los datos en una de dos posibles categorías, por eso es un clasificador binario, y luego veremos cómo extender esto al caso en el cual tengamos un clasificador multiclase, es decir que clasifica los datos en tres o más categorías. Comencemos entonces hablando de la matriz de confusión. Por acá les dejo enlazado el video de esa matriz de confusión donde la explico en detalle, pero básicamente la matriz de confusión es una forma de representar gráficamente los aciertos y los desaciertos o los errores que tiene un clasificador, que comete un clasificador. Entonces, generalmente es una matriz de este estilo. Es una matriz cuadrada cuyo número de filas y de columnas es el mismo número de categorías en las cuales queremos clasificar los datos. Si tenemos un clasificador binario, hablaremos de dos categorías y por tanto tendremos dos filas y dos columnas. ¿A qué corresponden las filas? Esto en ocasiones, de hecho en el video que les dejo enlazado, está invertido, pero la interpretación es exactamente la misma. Entonces, en ocasiones podemos ubicar, por ejemplo, las categorías reales de referencia en las filas y las categorías predichas en las columnas. ¿Qué significan estos números? Entonces, por ejemplo, en este caso de un clasificador hipotético, queremos clasificar los datos en dos categorías, categoría A y categoría B. Este número 89 en verde dice, por ejemplo, que del total de datos que realmente eran categoría A, 89 de ellos fueron clasificados correctamente, correspondiente a la columna predichas. 89 de ellos fueron clasificados correctamente como categoría A. Y de esos datos que realmente eran categoría A, 2 de ellos fueron clasificados incorrectamente como categoría B. Entonces, este color verde nos indica los aciertos para la categoría A. Y si nos enfocamos en la categoría B reales, entonces lo que esto nos dice es que de esos datos categoría B, 8 de ellos fueron clasificados correctamente como categoría B, esos son los aciertos, este 8, y uno de ellos fue clasificado incorrectamente como categoría A, los desaciertos. Entonces en la diagonal principal tenemos esencialmente los aciertos para cada categoría y en la diagonal secundaria, digámoslo así, en rojo, tenemos los desaciertos. Idealmente, si tenemos un clasificador perfecto, que en la práctica nunca vamos a tener un clasificador perfecto, pero si tuviésemos un clasificador con esas características, pues todos los datos que tendríamos estarían en la diagonal principal y en la diagonal secundaria tendríamos ceros, es decir, no tendríamos ningún desacierto. Eso es la matriz de confusión y esto se puede extender a tres o más categorías, como lo vamos a ver en un momento. Y hablemos ahora de las métricas de desempeño de un clasificador. También les dejo por acá enlazado el video en donde hablo de esas métricas de desempeño. Hay diferentes maneras de medir el desempeño de un clasificador, nos vamos a enfocar en las principales. Pero antes de definir esas métricas es importante recordar
los positivos y los negativos, cuando hablamos de clasificación binaria. Entonces todo depende del significado o de lo que estemos clasificando. Entonces, por ejemplo, si tenemos un clasificador que determina si una persona tiene o no tiene una enfermedad, el hecho de que tenga la enfermedad para nosotros en ese problema que estemos resolviendo puede significar una clasificación positiva y el hecho de que no la tenga puede ser negativo. O podemos darle una interpretación inversa. Es decir, si la persona es normal, no tiene la enfermedad, vamos a etiquetar a esa categoría como positivo y si tiene la enfermedad como negativo. Todo depende del contexto que le estemos dando. Supongamos que acá, digamos que la categoría A es entre comillas nuestro negativo y la categoría B es nuestro positivo. Entonces podemos tener lo que se conocen como los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Cuáles serían los verdaderos positivos? Si la categoría B es lo que consideramos como positivo, el verdadero positivo es lo que debía ser detectado como positivo, es decir, lo que era categoría B y fue clasificado correctamente como categoría B. Es decir, estos 8 datos serían los verdaderos positivos. ¿Cuáles serían los falsos negativos? Los que, siendo positivos en categoría real, fueron clasificados incorrectamente como negativos, como categoría A. Entonces, los que siendo positivos, categoría B, fueron clasificados incorrectamente como negativos, categoría A, es decir, este 1 serían los falsos negativos. Luego tendríamos los verdaderos negativos, es decir, los que siendo negativos, categoría A, fueron clasificados correctamente como negativos, categoría A. Es decir, en este caso particular serían estos 89 datos. ¿Y cuáles serían los falsos positivos? Los que siendo negativos, categoría A, fueron clasificados incorrectamente como positivos, categoría B. Es decir, estos 2 datos. Entonces acá en la matriz de confusión tenemos los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos y los falsos positivos. Y con base en eso podemos definir diferentes métricas. Entonces, por ejemplo, la métrica más sencilla en un clasificador es la exactitud. De todas estas métricas les hablo en detalle, recordemos que esto es un repaso. Simplemente la exactitud es contar el número de aciertos independientemente de la categoría y dividir eso entre el total de datos. Entonces, por ejemplo, acá el número de aciertos serían los datos en color verde, 89 más 8, 97, y el número total de datos es el número total de la suma de todas las columnas de esta matriz, que nos daría 100. Así que en este caso particular, pues tendríamos 97 aciertos, número total de datos 100 y por tanto una exactitud de 0,97 o del 97%. Es decir que en promedio, cuando le presentamos datos al modelo, el 97% de las veces los clasifica correctamente. Esa es la exactitud, pero esto tiene un inconveniente y es que, por ejemplo, puede ser que para unas ciertas categorías el modelo no genere buenas predicciones, mientras que para otra genere predicciones casi perfectas y por tanto, como la exactitud no diferencia entre una categoría y otra, puede ser que ciertas categorías queden enmascaradas, es decir, su desempeño, que no es muy bueno, quede enmascarado por la exactitud que se alcanza con otras categorías. Esa es una limitación. Luego viene el precision. Entonces el precision lo que mide es de los datos que fueron clasificados como positivos, es decir, los verdaderos positivos y los falsos positivos, de ese total de datos, ¿cuántos realmente son positivos? Es decir, es la relación entre los verdaderos positivos y la suma de verdaderos positivos más falsos positivos. En el caso anterior, teníamos 8 positivos verdaderos y teníamos 8 positivos verdaderos y 2 detectados incorrectamente como positivos, es decir, falsos positivos, es decir, el precision es de 0.8 o 80%. Idealmente esto debería ser del 100%. El recall es del total de datos que realmente son positivos, que son los verdaderos positivos, y los positivos que fueron detectados incorrectamente como negativos, es decir, los falsos negativos. Acá tenemos ese total de datos que realmente son positivos. ¿Cuántos fueron detectados como positivos? ¿Qué porcentaje se detectó como verdaderos positivos? En este caso, ese recall sería del 89%. Idealmente el recall debería ser del 100%. Y el F1 score es la media armónica entre el precision y el recall, es decir, es 2 veces el precision por el recall sobre la suma del precision y el recall. En este caso sería 0.84. Valor ideal
sería 100%. ¿Y cuál usamos en cada caso? Pues depende a lo que queramos darle más importancia. Entonces el precision lo que está midiendo es, en últimas, o le da más importancia a los falsos positivos, el recall le da más importancia a los falsos negativos, y si queremos darle igual importancia a los dos, pues tendríamos que usar el F1 score. De todo eso hablo en ese video que les dejo allá enlazado. Pero estas son esencialmente las principales métricas. Entonces ahora el objetivo es ver cómo calcular esa matriz de confusión y esas métricas comenzando con un clasificador binario. Entonces acá no voy a construir un clasificador, voy a suponer que ya obtuvimos las predicciones con el clasificador. Entonces partimos de eso, porque la matriz no se construye para un clasificador en particular, sino se construye con base en las predicciones, y vamos a suponer un caso muy sencillo, que en este caso particular 0 es nuestra categoría negativa y 1 es nuestra categoría positiva, y que acá tenemos entonces los valores de referencia. Tenemos en total 9 datos que le presentamos al modelo. Para esos 9 datos sabemos las categorías. Entonces el primer dato, la categoría real es 0, luego los otros 3 datos son categoría 1, luego categoría 0, 1, 0, 1 y 0. Este y-true entonces son las categorías reales, y estas son las supuestas predicciones que nos generaría el modelo para esos 9 datos. Entonces vemos que acá hay ciertas predicciones que coinciden y otras que no. Por ejemplo, en este caso, en el quinto dato, la categoría real es 0, la categoría predicha es 1, y en los otros tenemos, digamos que, acierto en esos casos. Entonces, supongamos que estos son los vectores de categorías reales y categorías predichas, y lo que queremos es construir la matriz de confusión, algo similar a esto. No va a tener los mismos números, pero va a tener más o menos la misma apariencia. Entonces, una primera forma, que es poco usada, o yo por lo menos la uso muy pocas veces, es usando directamente Confusion Matrix de Scikit-Learn. Entonces de Scikit-Learn, recuerden que de Scikit-Learn tengo un tutorial introductorio, por si no saben cómo usar esta librería, un tutorial introductorio a Scikit-Learn que les dejo por acá enlazado. Y entonces de scikit-learn.metrics vamos a importar la matriz de confusión. Entonces esto lo que hace es calcularnos únicamente los números que están dentro de esta matriz, nos arroja un arreglo básicamente. Entonces simplemente llamo Confusion Matrix, le presento las categorías reales, las categorías predichas, y ya tenemos acá la matriz de confusión. Pero entonces no es fácil de interpretar porque no tenemos como las etiquetas de esa matriz. Entonces lo que yo generalmente recomiendo es, más que calcular la matriz de confusión, graficar esa matriz de confusión para fácilmente poderla interpretar. Entonces acá, ¿cómo la graficamos? De Scikit-Learn Matrix, en lugar de Confusion Matrix, importamos Confusion Matrix Display, mostrar la matriz de confusión. Y acá, creo que de hecho Matplotlib no va a ser necesario en este caso, lo voy a comentar. Le digo simplemente Confusion Matrix Display y le voy a decir que de las predicciones calcule la matriz de confusión y genere la gráfica. Entonces, from predictions, le presento valores reales, categorías predichas, ejecutamos esto y ahora sí tenemos la matriz de confusión. En las filas tenemos etiquetas reales, en las columnas tenemos categorías predichas. Y entonces lo que aparece en cada celda es el conteo. ¿Cómo leemos esa matriz de confusión? Entonces lo que esto nos dice es, de los datos que eran categoría 0, 3 de esos datos fueron predichos correctamente como categoría 0. De los datos que eran categoría 0, uno de ellos fue predicho incorrectamente como categoría 1. De los datos que eran categoría 1, ninguno fue predicho incorrectamente como categoría 0, es decir, acá no tenemos desaciertos. Y de los datos que eran categoría 1, 5 fueron predichos correctamente como categoría 1. Entonces acá tenemos la matriz de confusión y aquí podemos ver entonces los verdaderos negativos son 3, los verdaderos positivos son 5, los falsos positivos es 1 solo, es decir, 0 categoría negativa, 1 categoría positiva, un dato fue predicho como categoría positiva. Y estos son los falsos negativos. Datos categoría 1 predichos como categoría 0, 0 en total. Y ya tenemos nuestra matriz de confusión. Entonces fíjense que es muy sencillo. Si en lugar de categoría 0 o categoría 1, nosotros le hemos asignado algún nombre en particular a cada categoría, por ejemplo, normal, anormal, sano, enfermo, anomalía, no anomalía, etcétera, etcétera, entonces le podemos poner etiquetas. Por ejemplo, yo lo puedo llamar categoría 0 negativo,
categoría 1 positivo, y entonces cuando llamo la matriz de confusión from predictions, le digo acá display labels, eso es lo único que le agrego para que me muestre esas etiquetas. Entonces ya para el caso particular que estemos analizando, pues de pronto queda más fácil analizar la matriz de confusión de esta manera. Entonces es otra alternativa y ahí podemos entonces hacer el conteo de verdaderos positivos 5, verdaderos negativos 3, falsos negativos 0 y falsos positivos 1. Entonces ya tenemos esos cálculos acá. E incluso, no solo de la gráfica, sino de la matriz de confusión que calculamos anteriormente, es decir, de Confusion Matrix, podríamos obtener esos verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos y falsos positivos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, calculamos la matriz de confusión, no la gráfica, sino la matriz de confusión. Le decimos Ravel, es decir, lo que esto hace es básicamente tomar esta matriz de confusión que calculamos acá y expandirla, digamos, convertirla en un vector de 4 elementos, donde cada elemento es uno de esos valores correspondientes. Entonces, verdaderos negativos, falsos negativos y verdaderos positivos. Entonces ejecutamos esto y tenemos el mismo resultado que teníamos acá arriba, que obtuvimos de la gráfica, pero acá lo obtenemos directamente de la matriz de confusión. Entonces eso, para un caso en el cual necesitemos tener a la mano los verdaderos positivos, negativos, falsos positivos y falsos negativos. Y ya, esta sería la forma de calcular la matriz de confusión. Ahora, ¿cómo calculamos las métricas? ¿Cómo calculamos la exactitud, precision, recall y F1? Entonces podemos de scikit-learn.metrics importar el accuracy score para calcular la exactitud, el precision score para calcular precision, el recall score para calcular el recall y el F1 score para calcular el puntaje F1. Entonces acá, ¿cómo se calculan? Simplemente a cada una de estas funciones le presento los valores verdaderos, las categorías verdaderas y las categorías predichas. Y llamo la función accuracy score, entonces eso me calcula la exactitud, precision score para la precisión, recall score para el recall y F1 score para el puntaje F1. Y fíjense que es muy sencillo obtener esas métricas cuando ya tenemos las predicciones. Entonces tenemos exactitud del 88%, casi del 89%. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio el 89% de los datos que le presentemos al modelo termina siendo clasificado correctamente, sin importar si es categoría 0 o categoría 1. Precision del 83.3%. Quiere decir que en promedio el 83.3% de los datos que se clasifican como positivos, que recordemos en nuestro caso estamos asumiendo que son categoría 1, pues son realmente positivos. El recall del 100% lo que nos dice es que del total de datos que realmente son positivos, el 100% termina siendo clasificado como positivo. Y el F1 score, que es el promedio de los dos anteriores, 90.9%. Entonces indica que tanto el precision como el recall son relativamente altos porque al hacer la media armónica nos da casi del 91%. Entonces esa sería como la interpretación, pero esta sería la forma de calcularlos. Y entonces, además de esto, podemos generar lo que se conoce como un reporte de clasificación, que nos resume como todas esas métricas, pero ya en una tabla, digamos, más fácil de interpretar. Entonces, también podemos decir de scikit-learn metrics, importamos classification report y simplemente llamamos classification report yTrue, las predicciones o las categorías reales, yPred, las predicciones, imprimimos esto y obtenemos el mismo resultado o un resultado similar al que obtuvimos anteriormente, pero fíjense que acá obtenemos unos precisions y recalls adicionales. Entonces, por ejemplo, esta línea, ¿cómo la leemos? Esta línea serían el precision, el recall y el F1 score que obtendríamos si asumimos que la categoría 0 es la verdadera. Si asumimos que la categoría 1 es la verdadera, obtenemos los valores que calculamos hace un momento. 0.83 para el precision, que era este. 1 para el recall, que era este, y 0.91 para el F1 score, que es este. Entonces eso es asumiendo que el 1 es la categoría positiva y 0 sería la categoría negativa, y esto que tenemos acá señalado sería asumiendo que 0 es la categoría positiva y 1 la categoría negativa, porque recordemos que esos cálculos dependen de los verdaderos positivos, verdaderos negativos, y eso depende de, para nosotros, el problema que estemos analizando, cómo hayamos definido lo que es positivo y es negativo. Y acá el support lo que nos indica es la cantidad de datos que hay de esa categoría 0
o de esa categoría 1. Entonces tenemos 4 datos categoría 0 y 5 datos categoría 1. ¿Eso de dónde aparece? Eso se toma pues de las categorías reales. Fíjense que categoría 0 tenemos 1, 2, 3 y 4, y categoría 1 tenemos 3, 4 y 5 datos. Entonces de las categorías reales se calcula el soporte, que básicamente es el conteo de datos de cada categoría, 4 y 5. Y acá entonces tenemos la exactitud, que la exactitud no depende de los positivos y negativos porque no diferencia una categoría de la otra. Entonces por eso acá la exactitud pues es simplemente 0.89. Este puntaje macro pues básicamente es como promediar el precision asumiendo una categoría o la otra, promediar el recall asumiendo una categoría o la otra, y promediar el F1 score, estos dos valores. Entonces básicamente este macro average es el promedio y este weighted average es teniendo en cuenta que acá tenemos 4 datos de una categoría y 5 de la otra. Entonces lo que se hace es ponderar ese precision y ese recall por el número de datos que se tenga en cada caso. Entonces cambia ligeramente. Desde luego cambia ligeramente porque tenemos casi la misma cantidad de datos de una categoría y de otra, 5 y 4. Si tuviésemos una diferencia grande, por ejemplo 8 y 1, pues obviamente estas ponderaciones cambiarían, este cálculo ponderado cambiaría mucho más. Y acá el soporte lo que nos dice es sobre cuántos datos se calculó, la totalidad de los datos. Entonces eso es lo que nos genera este Classification Report, que a veces resulta más fácil de interpretar que calcular de manera individual exactitud, precision, recall y el F1 score. Entonces es otra alternativa que ustedes pueden usar ahí. Y miremos esto mismo, pero aplicado para un clasificador multiclase, donde tenemos 3 o más categorías. Por ejemplo, supongamos que tenemos un clasificador que construimos para que clasifique los datos en 3 categorías, categorías 0, 1 y 2. Entonces tenemos 3 categorías. Digamos que estas son las predicciones o las categorías reales para una cierta cantidad de datos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 datos. Entonces estas son las categorías reales y estas son las categorías predichas. Nuevamente vemos que pues hay ligeras diferencias. Por ejemplo, acá este 2 fue clasificado incorrectamente como categoría 1, este 0 fue clasificado incorrectamente como categoría 2, este 1 fue clasificado incorrectamente como categoría 0. Entonces tenemos 3 desaciertos. Y comencemos dibujando la matriz de confusión. De una vez hagámoslo con etiquetas. Entonces digamos que la categoría 0 es la primera, categoría 1 es la segunda y categoría 2 es la tercera. Entonces, Confusion Matrix From Predictions le presentamos categorías reales, categorías predichas y le decimos que nos muestre las etiquetas. Ejecutamos esto. Acá me arroja un error porque no ejecuté esta línea anterior, es decir, el yTrue y yPred que está usando son los de la clasificación binaria. Entonces ejecuto esto. Ahora sí tenemos. Es una matriz de 3×3. ¿Por qué? Porque tenemos ahora 3 categorías. Entonces por eso es de 3×3. Diagonal principal nos indica el número de aciertos o las clasificaciones correctas, y lo que esté por fuera de la diagonal principal, este 0, este 1, este 1, este 0, este 0 y este 1, son los desaciertos. Entonces, ¿cómo leemos esta matriz? Por ejemplo, de los datos que eran categoría 0, 4 fueron clasificados como categoría 0. De los datos que eran categoría 0, 1 fue clasificado incorrectamente como categoría 2. Este dato que era categoría 1 fue clasificado incorrectamente como categoría 0. Estos 5 datos que eran categoría 1 fueron clasificados correctamente como categoría 1. Este dato que era categoría 2 fue clasificado incorrectamente como categoría 1. Y este dato categoría 2 fue clasificado correctamente como categoría 2. Eso es lo que nos dice esta matriz de confusión. Y podemos imprimir un reporte de clasificación. Acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces generemos el reporte y entendamos qué es lo que contiene ese reporte. Entonces le decimos y verdadero, y predicho, y también le podemos poner entonces los nombres de las etiquetas. Entonces acá nos está calculando un precision, un recall y un F1 score. Pero el precision y el recall, tal como lo habíamos definido, se calculan con base en los verdaderos positivos y los falsos negativos. Pero esto parte del hecho de que unas categorías son positivas y otras categorías son negativas, pero eso aplica para el caso binario. Para el caso multiclase, ¿cómo se interpreta positivo y negativo? Entonces, pues básicamente acá, por ejemplo, si decimos queremos calcular el precision para la categoría 0, entonces todo lo que sea categoría 0
se asume positivo y todo lo que sea categoría 1 y 2, es decir, diferente de 0, se considera categoría negativa. Se pone, digamos, en una bolsa general donde categoría 1 y categoría 2 serán negativas, si lo que nos interesa es categoría 0. Y con base en eso ya se puede calcular el precision. Entonces para la categoría 0, el precision es 0.80, el recall también es 0.80 y el F1 score, por tanto, pues será 0.80. Pero si entonces tomamos como referencia la categoría 1, es decir, todo lo que sea categoría 1 es positivo y todo lo que sea categoría 0 o categoría 2 es negativo, pues ya tenemos entonces el precision asociado a la categoría 1, 0.83, el recall es el mismo y el F1 score es el mismo. Y acá nos indica cuántos datos. Este 5 lo que nos dice es, tenemos 5 datos categoría 0, 6 datos categoría 1 y 2 datos categoría 2. Donde en este caso el precision, si asumimos que categoría 2 es positivo y todo lo demás es negativo, entonces el precision sería 0.50, el recall 0.50 y el F1 score 0.50. Y esa sería la forma de interpretar precision y recall cuando tenemos múltiples categorías, más de 2. La exactitud, acá como no depende de si es categoría 0, 1, 2 y 3, entonces acá simplemente nos arroja el puntaje 0.77, es decir que en promedio el 77% de los datos termina siendo clasificado correctamente. ¿De cuántos datos? De los 13 que tenemos en total. Fíjense que es la suma de 5 más 6 más 2. Tenemos 13 datos. Este puntaje macro es simplemente promedio estos precisions para cada categoría sin tener en cuenta el número de datos que tengo en cada categoría, sin ponderarlos. Me da 0.71, el recall promedio 0.71, el F1 score promedio 0.71 y si los pondero por la cantidad de datos, 5, 6 o 2, pues ya cambian esos promedios, 0.77, 0.77 y 0.77. Entonces esa sería la manera de calcular las métricas de desempeño por cada categoría en el caso multiclase y la manera de obtener pues la matriz de confusión. Entonces fíjense que realmente es muy sencillo y ya la importancia que le demos a cada métrica, pues lo que les decía hace un momento, va a depender del problema que estemos resolviendo y del significado que tenga para nosotros clasificar mejor unas u otras categorías o darle más importancia a los falsos positivos o a los falsos negativos. Entonces, esta sería la forma de usar Scikit-Learn para definir o calcular esas métricas que se pueden aplicar para cualquier tipo de modelo clasificador que ustedes hayan desarrollado. Entonces, recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Recuerden que el código fuente también lo van a tener en la descripción del video. Si les gustó el video, pues los invito a compartirlo con todos sus amigos y conocidos. Y por ahora esto es todo. Nos vemos más adelante en un próximo video.